Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En el nombre poderoso, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Nombre de Jesús. Bendito sea por siempre, Salvador de nuestras almas. Aleluya. Ahora sí, nuestro hermano, su turno, que el Señor Jesucristo le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios me le bendiga, mis hermanos. ¿Cuánto estamos contentos? Dios es bueno. Sí, Señor. Dígale al hermano que tiene al lado, es temporal. Es temporal. Ahorita le voy a decir que es temporal. Que no podamos alabar a Dios con libertad. Eso es temporal. Y eso hace falta. Todos los procesos son necesarios. Por algo Dios sacó al pueblo de Israel al desierto y lo llevó al desierto. Y sí, ¿qué tiene que ver un desierto? Porque luego iban a ir a la tierra prometida y allí necesitaban acordarse del desierto. Entonces, esto es temporal. Yo he vivido esto, o sea, esto que ustedes están viviendo y ahorita lo volví a recordar. Hace unos años, unos 10 años, estuvimos 3 veces en toda la iglesia donde íbamos, nos prohibían hacer ruido y nosotros estábamos con ganas de saltar, pero saltábamos dentro, el corazón estaba que nos salía. Y es difícil, pero es temporal. Y decimos, bueno, Dios se equivocó, pastor, no, Dios no se equivocó. O sea, Dios no se equivocó. Lo que pasa es que Dios está tratando con nosotros y de aquí está tratando con mucha gente que va a venir aquí. Ahorita yo estaba pensando en esto. ¿Equivocó Dios? No. Porque cuando sale uno de esto, usted va a encontrar, hermano, no sé, pastor John lo sabe, yo siempre me hago en las sillas delante, amén, gloria a Dios, aleluya, pero porque yo duré mucho tiempo ahí, amén. Y estoy en la mañana, a las 5 de la mañana, y estoy palmando, gloria a Dios, aleluya, y estoy porque yo sé lo que es esto, y usted estará ahí, que la presencia del otro, quieto. Entonces, es necesario. Porque el día que Dios les dé un sitio donde ustedes puedan hacer ruido, se van a llegar y lo van a disfrutar. Porque a veces no disfrutamos las cosas porque como nunca lo hemos tenido todo ahí. Entonces es necesario y es temporal. Entonces, qué bueno es nuestro Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos creemos eso? Que esta iglesia está en la voluntad de Dios. Está en la voluntad de Dios. Cuando tú creas y cuando venga el diablo a decirte que no está en la voluntad de Dios, dígale, está equivocado. Porque oramos mucho para que se abriera esta iglesia aquí. Mucho oramos. Decíamos, Señor, tú tienes un sitio en Benicarló donde vas a ir donde se va a predicar su palabra. Y creemos que este es el sitio. Sino que de aquí se está preparando un montón de gente que va a salir. Como el pueblo de Israel cuando pasó el mar. A danzar, a saltar con libertad. Entonces, Dios es bueno. No se ha equivocado. Yo le doy gracias a Dios y mis pastorales que me envió. Y Dios es fiel. Y Dios lo sabe todo. Él iba a venir, pero él dice que su esposa como a las 4 de la tarde le dio un dolor por acá en el cuello y se acostó y no podía levantar. Pero él me ha dicho a mí que vine que predicara. Si no, no viajaba en el aire. Porque ¿cómo hace uno para arreglar una prédica? Dios ya lo sabía. Yo me hizo raro. Yo me dije, vas a predicar en Benicarló, pero yo pensé que él no venía. Él me dijo la semana pasada. Pero él venía y venían los otros hermanos también. Pastor Plaza, venían los otros. Pero él me dijo a mí. Y Dios lo sabía que no iba a venir hoy. Por eso le digo, porque de normal tuviera que haber predicado él. Pero él lo sabía y yo creo que estamos en la voluntad de Dios. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. En Génesis 3:11 vamos a leer 3 versículos, Génesis 3:11. Vamos a leer hasta el 13.
A nuestro Dios no se le escapa nada, todo lo tiene ya revisto todo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ayúdenme a leer. ¿Qué dice? ¿Quién te enseñó a que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos a levantar un clamor y vamos a decirle, Señor, háblame. Despeja mi mente para que yo pueda recibir su palabra. Vamos a levantar un clamor en el nombre de Jesús. Señor Jesús, oramos, Padre Celestial. Señor, despeja nuestra mente para entender tu palabra, para comprender las escrituras, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame, Señor. Soy un vaso de barro en tus manos, Señor Jesús. Usa este vaso de barro con imperfecciones. Traer tu palabra. Este es un pueblo valioso. Es tu pueblo, Señor, cual te llevó al madero, al sacrificio. Señor, es tu iglesia. Son tuyas, almas con propósito, Señor, grandes, Señor. En nombre de Jesús oramos por ellos para que podamos recibir y entender tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a dar un gloria a Dios. Y se pueden sentar, mis hermanos. ¿Cuánto estamos contentos? Yo estoy contento aquí. Porque conozco al pastor John. Y ustedes tienen un buen pastor. Tienen un hombre valiente. Y un hombre valiente produce hombres valientes. ¿Por qué se lo digo? Ese hombre yo ya llevo unos cuantos tiempos viéndolo todos los días a las 5:30 de la mañana vaya a la iglesia a orar. Todos los días. Y allá está orando por ustedes. Ahí está clamando por ustedes. Pues las peticiones oramos y la iglesia bendicarlo. Y un hombre valiente produce hijos valientes. Aquí se van a levantar valientes, hombres de oración. El hombre se levanta a las 5 de la mañana, se va a la iglesia y luego de ahí de la iglesia se va a trabajar. A veces va corriendo porque entra a las 7 y va corriendo. Dios es bueno. Yo quiero hablar bajo el tema, yo quiero que le diga al hermano que tiene al lado, ¿está arrepentido? Pregúntele que está arrepentido, el que tiene al lado. Hay un vasito aquí. Déjame este. Gracias, mi marido. Sí, este. ¿Está arrepentido o tiene remordimiento? Ahorita pregúntele, ¿o tiene remordimiento? ¿Está arrepentido o tiene remordimiento? Yo quiero hablar bajo el tema, ¿está arrepentido o tiene remordimiento? ¿Cuánto hemos visto una persona con remordimiento? Yo lo he visto. Una persona con remordimiento le pone los cachos a la mujer y la mujer cuando lo va a echar de la casa le dice, perdóname, y se pone a llorar y le dice, no lo vuelvo a hacer, pero luego vuelve y se lo hace. ¿Ese hombre arrepintió? No. Tenía remordimiento. Entonces, venir a la iglesia no significa que nos hayamos arrepentido. Eso no tiene que decir, no quiere decir nada. O sea, el tema de arrepentimiento es un tema del corazón. Jesús llamó a 12 apóstoles. Dios les llamó 12 y andaron con él, vieron los milagros, pero hubo uno de ellos que no se arrepintió. Judas. Él comió del pan cuando Jesús lo multiplicó, que a lo mejor comió de los peces, él vio tantos milagros, pero él nunca arrepintió. Entonces, arrepentirse es un tema del corazón. Y Dios lo que está buscando no es gente con remordimiento, es gente arrepentida. O sea, o sea, cuánto pecador soy, o sea, eso a Dios le da igual. Lo que tú hayas hecho, lo que yo haya hecho, eso no le interesa. A él le interesa es si nos arrepentimos de verdad, por remordimiento. Yo quiero mirar, estamos leyendo una historia y es la historia de los primer pareja, el primer hombre que Dios hizo aquí en la tierra. Cometió tremendo desacierto. Y la mujer. Y fue desobedecer a Dios. Unos dicen que era una manzana, otros dicen. Probablemente, a lo mejor, algo simbólico. Dios puso una manzana y dice, mira,
no comas de eso. Pues nadie puede decir que no, ¿no? Pero lo que estaba probando era la obediencia. O sea, ¿qué fue lo que ellos hicieron? En sí no fue el árbol, lo que ellos hicieron fue una desobediencia. Entonces, estamos mirando un problema que tenemos desde el Edén. Y venimos arrastrando, los niños arrastran esto, los viejos arrastramos esto y la mayoría. ¿Qué es? Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó a que estabas desnudo? O sea, él le hace una pregunta y le hace una pregunta. Dios lo sabe todo. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. O sea, ahí vemos que Dios ya lo sabía. El problema no fue que el hombre pecó. El problema lo que pasó es que no se arrepintió. O sea, no es en sí el pecado. Porque cuando venimos a Cristo, las cosas son hechas nuevas todas. El problema es que no nos arrepentimos. El venir a la iglesia no te hace arrepentido. Entonces, este hombre, Adán, cuando le preguntan a él lo que él hizo, él que dijo, la mujer que me diste, me dio y yo comí. O sea, él no tenía nada que ver. O sea, Adán no tenía nada que ver. Él dijo, la mujer que me diste, me dio y yo comí. Pero luego Dios va a la mujer. Eso aparentemente quedó en el aire. Porque a veces hacemos lo malo y creemos que con una excusa quedamos bien. Y decimos, no, fui que no fui yo, es la carne me llevó a pecar. Y eso es la carne, no, es que soy débil. Y Dios todas esas cosas las sabe. Que somos carne, dice que Él se acuerda que somos polvo. Y Él todas esas cosas las sabe. Y Él lo sabía. Pero luego cuando va y le reclama a la mujer, le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Le dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, pues le hace la misma pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Le hace una pregunta y dijo, la serpiente me engañó y comí. O sea, él va y lo mismo que sucede con el hombre, se lo pregunta con Adán, va y se lo pregunta a Eva. En ese tiempo él llamaba varona, la varona, porque ellos eran iguales. Y le pregunta a la varona y le dice, ¿y qué has hecho? Dice, la serpiente me dio y comí. ¿De quién es la culpa? De la serpiente, de la mujer, y estamos así. O sea, y viví aún en este tiempo por culpa de Adán y de Eva. O sea, hacemos las cosas, le echamos la culpa, el padre le echa la culpa a los hijos, la mujer al marido, el marido a la mujer, el padre a la mamá, los hijos a la... No, es que mi mamá, por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá. Y el papá ya murió, por culpa de la suegra. Y le tiramos la pelota de uno en uno. Pero nunca el culpable soy yo. O sea, nunca, o sea, jamás, o sea, tremendo cuando una persona, a mí me gusta hablar con una persona cuando dice me equivoqué. ¡Wow! Eso te da una grandeza, o sea, impresionante, cuando eso te da una grandeza impresionante, cuando usted dice a una persona, bueno, me equivoqué, la embarré. Es impresionante, porque siempre sacamos mentiras. Yo voy a contar una anécdota de cuando uno no conoce a Dios es muy mentiroso. Y todo lo arregla con una mentira, supuestamente, porque lo que le hace es le pone un parche. Usted le pone un parche y esa mentira lo descubren, y porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Rapidito uno se da cuenta y rapidito lo descubren. Y yo estaba trabajando en una empresa y yo era técnico de robots. Y un día, en la madrugada, estaba moviendo 2 robots y yo los movía manual. Y los moví y no hice bien la jugada y los estrellé a los 2, porque estaban los 2 cerquita. Entonces lo estaba moviendo manual y los estrellé y los enganché. ¡Pah! Cuando yo escuché el golpe, paré media fábrica. Y yo estaba pensando el evangelio y yo dije, ¿y ahorita qué digo? ¡Wow! Yo digo, ¿qué voy a decir ahora? Porque yo tengo que decir que yo no fui o paré media fábrica. Y eso la gente, o sea, hizo un desastre.
Entonces llamé a mantenimiento. Y ahorita, ¿qué hago? Y yo me digo unas mentiras y ahorita, ¿qué digo? Y al último dije, no, yo voy a decir la verdad. Si me echan, que me echen. Y le dice, mira, entonces me llamó el jefe y me llamó aparte y me dice, ¿qué pasó? Dígame lo que pasó. Y los mecánicos a mí me preguntan porque ellos necesitan saber el origen del problema para solucionarlo. Entonces, así es Dios. Dios quiere que, no porque no lo sepa, Él quiere que tú le digas, mira, esto es. Y yo al último le dije la verdad, le dije, si me echan, que me echen. Yo tengo que decir la verdad, por fin estoy aprendiendo a decir la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Porque la que no me sabía me la inventaba. Y ahorita soy evangélico. Y yo le dije, mira, lo estaba moviendo manual y el otro venía a descargar y los estrellé. Se me estrellaron. Me pegó un regaño, pero dijo, luego le pasó la rabia cuando ya lo arreglaron. Me dijo, lo felicito por decir la verdad. O sea, todo quedó ahí. Y gané una confianza. ¡Wow! O sea, gané una confianza impresionante. Ese jefe se iba y cuando yo le decía esto es así, él decía es verdad. O sea, es impresionante la confianza que gané. O sea, porque decir la verdad, o sea, acarrea una confianza. Pero una persona mentirosa, ay Dios. Y nosotros creemos que si decimos mentiras vamos a ganar y mentiras. Nos van a descubrir. Entonces, vale la pena decir la verdad. Si Adán hubiera dicho, Señor, me equivoqué, la embarré, pequé, no estuviéramos pagando los platos rotos hasta ahorita. Si él se hubiera arrepentido y hubiera dicho, Señor, porque Dios es misericordioso. O sea, los problemas los tenemos que solucionar a tiempo. A veces hay cosas que dependen de nosotros, y la mayoría son de nosotros. Nosotros podemos solucionar muchas cosas, pero por nuestra falta de carácter. Porque quizás nuestros padres nos enseñaron a mentirosos. Iban a timbraban a cobrar y díganle que no estoy. Y desde niño nos lo han enseñado a mentirosos. Pero estamos a tiempo. O sea, hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. Porque segurísimo que si Adán le hubiera dicho, Señor, la embarré, me equivoqué, o sea, pequé, no estuviéramos pagando. Luego, eso no queda ahí. Nosotros creemos que cometer pecado, decir mentiras, lo tapamos y decimos una mentira o le echamos la culpa al uno y al otro y eso queda ahí y eso no queda ahí. O sea, eso trae una consecuencia. O sea, nosotros tenemos que arreglar las cosas con Dios rápido, antes que sea demasiado tarde. No es que luego me arrepiento, luego, ¿quién te dice que tú tienes asegurado que mañana va a estar vivo? ¿Quién? O sea, ni el rey de aquí. Nadie, o sea, nadie tiene asegurado que mañana va a amanecer vivo. No, es que yo luego, mañana, estoy muy joven, o no, es que no entiendo muchas cosas. Esto quedó así, los maldijo, o sea, sucedió todo lo que sucedió allí. Es una historia muy larga, pero luego vamos a Génesis 4, 9 al 11. Lo que dice ahí. Vamos a mirar una de las consecuencias del pecado, cuando no solucionamos a tiempo. Génesis 4, versículo 9 al 11. Mira lo que dice. Ayúdenme a leerlo. Mira, también está ahí en la pantalla. Dice, y Jehová dijo, ayúdenme a leer. Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Siga leyendo el otro. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la muerte. Ahora pues, lo que nosotros hagamos va a trascender a generaciones y generaciones. Mira lo que pasó ahí, o sea, una mentira, un desacierto, el pecado, ¿qué produjo? Hijos asesinos. Vimos que de ahí sale Abel y Caín. ¿Y quién mató a Abel? Caín, su hermano. Pero Dios le hace la misma pregunta. O sea, lo que nosotros no matemos, lo que nosotros no arreglemos, nuestros hijos van a pelear con eso. Y nuestros hijos van a caer en la misma trampa. Nosotros como padres, nosotros debemos de mirar y analizar bien, o sea, cómo andamos con Dios. ¿Estamos haciendo las cosas bien o estamos induciendo a nuestros hijos para que repitan lo mismo?
porque fue lo que pasó con Caín y Abel. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está su hermano? Y hace una pregunta. ¿Y qué él le dijo? Y él respondió y él respondió, no sé. Le respondió con una mentira. ¿Cómo que no iba a saber si lo había matado? Dice no. Y respondió, no sé. ¿Qué hizo? Una mentira. Y luego le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y luego le hace una pregunta. Él lo pensó pillar a Dios. Y ahorita a le hago una pregunta y ahí lo dejo. Y a veces nosotros nos creemos más listos que Dios. Cuando nosotros cuando nosotros no reconocemos el pecado, nosotros nos creemos más listos que Dios. Decimos, él no sabe. No, el pastor no da cuenta. Nosotros en Colombia tenemos un dicho, no, Chuchito lindo me perdona. y es un dicho, y allí, Chuchito lindo me perdona, él sabe que sí. Pero se sigue haciendo lo mismo. Y es verdad, Dios nos perdona, pero las consecuencias se tienen que pagar. Y luego le hace esa pregunta y dice, ¿caso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Vuelve y le hace la misma pregunta, ¿qué has hecho? Y ahí cuando le dice, ¿qué has hecho? No se sabe qué más le respondió, pero volvió y le hace una pregunta. La palabra de Dios no está, muchas cosas que no están escritas, porque si no, pero probablemente ahí se ve que le hace otra pregunta, le dice, ¿qué has hecho? Y le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora. Y luego luego le dice, pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Abel. Maldito seas tú de la tierra. Dice que le tocó, su vida fue andando, era un errante. Era maldito de la tierra. ¿Por qué? Vuelvo y digo lo mismo. Si se hubiera arrepentido, cuando Dios lo llamó, le hubiera dicho, mira, me dio celo, porque lo que estaban haciendo era bueno. O sea, lo que hicieron los dos hermanos era bueno. La Biblia no dice que la ofrenda de Caín fue mala. La Biblia dice que le agradó más la de Abel, porque Abel ofreció algo vivo, él ofreció cordero. Él fue y escogió algo de lo gordo. Él dijo, bueno, esta corderita gorda la voy a ofrecer un sacrificio vivo. Pero ¿qué hizo Abel? ¿Qué hizo Caín? Caín fue y dijo, bueno, estos feitos se los doy al Señor. No era malo. Puede pasar como cuando nosotros, siempre en la iglesia hay de todo. Está el hermano que dice, bueno, voy a dar esto, 10 euritos para Dios. Y le da una de su corazón, contento. Pero está el otro que dice, bueno, pues 5 céntimos. y tiene, pero 5 céntimos, eso para el pastor. Entonces, ¿es malo? No, porque en verdad las ofrendas son voluntarias. Eso no hay una obligación ahí que diga, mira, en la Biblia yo no he leído, es que tú tienes que dar tanto. Si fuera así no pudiéramos ofrendar, porque imagínate que ahí hubiera, bueno, es que tú tienes que dar 1.000 euros de ofrenda. ¿De dónde? Pero es la actitud. O sea, es la actitud. Porque no dice que era mala. Entonces, ¿cuál fue lo que sucedió allí? Este hombre Caín no se arrepintió. Fuera de eso lo ocultó. Y a veces nosotros nos pasa eso, que ocultamos. Ocultamos las cosas y eso no nos deja avanzar. Y a veces creemos que la gente no lo sabe. Y la gente lo sabe. O sea, cuando en el momento que tú te vuelves evangélico, que dice ese evangélico, haga de cuenta que tú te pones un cartel aquí en el pecho y va todo, léame. Somos cartas leídas. Y en la iglesia se sabe todo, este es mal geniado, este es mentiroso. Aquí se sabe todo. Porque tú vas con un cartel, léame, soy mentiroso, soy hipócrita, todo se sabe. Porque somos cartas leídas. Así es. Por eso cuando uno va ahí, que es que evangélico y lo que dice, y antes era peor. Pero antes no le decían nada. Pero ahora el hecho de ser evangélico ya es, ¡guau! Se te ponen un título y uno dice, pero bueno, si estoy acabando de salir, hace 2 días que estoy viniendo a la iglesia y ya, y que es que evangélico, y te hacen una pregunta, a mí me hacía una pregunta y yo le decía, yo no sé. Porque yo pensé que un evangélico ya la sabe toda, y uno, ¿qué? Entonces, es porque nosotros, ¿sabes lo que significa ser evangélico?
Es que cuando nosotros decimos que somos evangélicos, estamos diciendo que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Esto, o sea, Dios nos da un estatus tan grande que nosotros ni nosotros sabemos lo que es. Ni nosotros, si nosotros entendiéramos lo que somos en Cristo, ser evangélico es un estatus muy grande. El médico va y se emborracha y luego el otro día va a hacer una cirugía, no pasa nada. O va y se droga por la noche, al otro día y es médico, es un hombre estudiadísimo. Y él, eso preparadísimo, no pasa nada. Allá lo van a llegar borracho. Pero el evangélico, donde lo vean tomando una cerveza, y se descarrió. Se descarrió. O sea, bueno, y a lo mejor ya no se toma 20 o 10, se toma una, porque está saliendo. Pero la gente, y va a la iglesia. O sea, nosotros no sabemos el llamado que tenemos. El abogado, o sea, cualquier persona de esas, o sea, él sigue siendo con su profesión, pero el evangélico no. Y cuando es pastor, ahí sí que más. Ahí sí ya dejémoslo ahí. O sea, cuando es pastor, ahí sí que más, le quitan la credencial. O sea, es impresionante lo que es el evangelio. Entonces, ¿cuál es qué es lo que pasa? No se arrepintió. O sea, si Caín hubiera dicho, bueno, Señor, me dio celos, le entró un espíritu de celos y maté a mi hermano. Señor o sea, la misericordia de Dios, le hubiera perdonado y no hubiera acarreado una maldición. Él y su descendencia, porque además cuando empieza a leerla, empieza a hablar de las maldiciones de los hijos de Caín. Entonces, estamos a tiempo. Sí, señor. Estamos a tiempo para nosotros reconocer y cortar maldiciones que si no lo hacemos, van a alcanzar dice que la maldición de los padres alcanzará hasta la 3ª generación. O sea, si no nos arrepentimos, o sea, lo que yo he hecho mal, va a alcanzar a mis hijos, a los nietos y bisnietos. O sea, los bisnietos nos han salido y los va a alcanzar. O sea, todo lo que nosotros hagamos malos. Porque el pecado no muere. ¿Cuándo muere el pecado? Cuando hay un arrepentimiento. Pero de verdad, que usted diga, me arrepiento. No lo vuelvo a hacer. Entonces, si se arrepiente, le hubiera perdonado. Porque la misericordia. Si le perdonó a David con semejante trastada que hizo. Imagínate, no le iba a perdonar. Si lo que estaban ofreciendo era ofrenda a Dios los dos y le dio celos por eso. Pero lo que hizo David fue terrible. Y le perdonó. Y David no estaba ofreciendo a Dios nada. Él era su pecado. Entonces, yo quiero ir, vamos leyendo otro ejemplo. Y dice en 1 Samuel 13:14. Y voy a hablar de un hombre llamado Saúl. Y mira lo que dice ahí. 1 Samuel 13, versículo 12. Hasta el 14 vamos a leer 3 versículos. Y dice, me dijo ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que seas príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Yo estaba leyendo este capítulo y yo siempre había pensado que Saúl había sido desechado del reino por no acabar a los amalecitas. Y no fue así. O sea, Saúl es desechado del reino por ofrecer un sacrificio que no le correspondía. Porque el sacrificio, eso lo tenía que hacer el sumo sacerdote, lo tenía que hacer Samuel. Y él se fue y él le daba igual. O sea, Saúl era un hombre que no le importaba las cosas de Dios. Él dijo, bueno, pues no llega, pues lo hago yo. Y él no estaba llamado para ofrecerse, eso era encargado específicamente, él lo tenía que hacer Samuel. Entonces, y luego vemos que cuando el profeta viene y le dice, ¿qué has hecho?
Este hombre no se arrepiente. Lo primero que saca es excusas de, como usted no viene, pues, oye, bueno, pues lo voy a hacer yo. Pero él no se arrepiente. O sea, él dice, bueno, pues usted no vino y pues lo hice yo. Y ahí le dice que ahí es donde su reino le es quitado. ¿Por qué? Lo uno, por desobediente. Y lo segundo, por no arrepentirse. O sea, el problema en verdad es el arrepentimiento. Porque si él le hubiera dicho, bueno, Samuel, pues, es que estábamos oprimidos y no llegaba, pero él, bueno, pues si usted no viene, pues yo lo hago. Entonces, ¿qué importante es arrepentirnos? Nosotros tenemos un Dios muy misericordioso, pero hay unas consecuencias para nosotros y para nuestra descendencia, porque ahí no solo le fue quitado el reino a él, le fue quitado a su descendencia. ¿Y eso qué significaba? Que sus hijos iban a morir. Porque cuando era quitado un rey, eso significaba la muerte para todos, porque el próximo rey que venía tenía que matarlos a todos. Entonces, una consecuencia del pecado acarrea muerte para ¿quiénes? Para nosotros y para nuestras descendencias. Proverbios 19:3. Voy recogiendo ya para que no se me duerme. Mira lo que dice. Proverbios 19:3. ¿Qué dice ahí? Ayúdenme a leer. La insensatez del hombre. O sea, el hombre mismo tuerce su camino y luego se irrita, le dice, la gente le echa la culpa a Dios. Bueno, y hay gente dolida con Dios. Yo una vez me encontré una persona, me dice, es que yo estoy bravo con Dios porque me murió el hijo, pero esa persona no estaba buscando a Dios. O sea, si esa persona no estaba buscando, no, es que yo estoy bravo con Dios porque me mató. ¿Y cómo me murieron? No, iban borrachos. O sea, y luego se enojan con Dios, o sea, la insensatez. O sea, no, es que yo estoy bravo con Dios porque el marido de una mujer me dejó. Pero oró para que Dios le diera ese marido. No, ella lo conoció en una discoteca. Y luego enoja con Dios porque la dejó. O se lo quitó a otra. Y luego vuelve y le hace lo mismo. Y luego, o viceversa, o el hombre. Y luego dice, no, es que Dios es malo, que mire. No. O sea, la ignorancia del hombre tuerce su camino y contra Jehová se irrita su corazón. No, me echaron del trabajo. ¿Y por qué lo echaron? Pues porque llega tarde, porque es irresponsable. Y luego, no, es que se enoja. O sea, ¿por qué sucede eso? Porque el hombre tuerce el camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Coge no, aquí no sucede, pero en las iglesias, la persona que quiere ir a pecar afuera, porque este es un camino estrecho. El evangelio dice que este es un camino muy estrecho. Dice que es estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Pero está el camino ancho. Pero la persona quiere irse a pecar afuera, quiere el camino ancho. ¿Y sabe qué dice? Es que pastor me cae mal. Y se pelea con, no, es que pastor no me gusta. Y está buscando una excusa para irse. No es que no le guste, es que lo ha visto que es estrecho y dice, no. O dice, ¿sabe qué? Me voy para allá, para aquella iglesia que allá es más fácil. Allá no es tan difícil. Y se va. Y luego allá le va a ir mal. Porque la Biblia dice que es un camino estrecho. ¿Cuánto queremos ir al cielo? O sea, ¿de qué nos sirve estar en una iglesia y perdernos? ¿De qué nos sirve hacerlo de Judas? Caminar 3 años con Jesús e irse al infierno, hasta se ahorcó. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve estar un montón de años en una religión e irnos porque en verdad nosotros sabemos. O sea, nosotros sí sabemos. Nosotros sabemos si nos vamos a salvar o no. Yo le preguntaba a la iglesia qué día, le hice una pregunta y le dije, si el apagón hubiera sido el arrebatamiento de la iglesia,
Usted se hubiera ido, le dije, no me responda, porque usted ahí sabe. Si apagó que hubiera sido el arrebatamiento y me hubiera ido para el cielo, le digo, yo lo sé, y usted lo sabe, no hay necesidad. Entonces, porque nosotros sí sabemos, en verdad nosotros lo sabemos, y este es un camino estrecho. Aquí no puede entrar muchas cosas. Para ir al cielo es difícil. No va a ser, bueno, no dice que es difícil. Dice que es fácil y ligera, pero sí que es estrecho. Dice que es fácil y ligera la carga. O sea, si lo hacemos bien, va a ser fácil. Entonces, sigo leyendo, dice que la insensatez del hombre, o sea, nosotros torcemos el camino y luego contra Jehová se irrita el corazón. ¿Cómo sería la rabia o el sufrimiento de Adán cuando vio que su hijo mata a su hermano? Lo uno perdió 2 hijos, porque el uno fue errante y el otro muerto. No se sabe qué dijeron, si fue, no, Dios, ¿por qué lo hizo? No lo dice, pero no sabemos. Pero torcemos el camino y luego nos enojamos. Mira lo que dice en Lucas 18, del 13 al 14. Vamos a leer una historia que es muy conocida. Lucas 18, versículo 3, Lucas 18, 13 y 14. Mira lo que dice. Dice, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice ahí? El siguiente, ¿qué sigue diciendo? Porque cualquiera que se manifieste será humillado, y que se humilla será. Esta palabra es muy bonita. Dice que ese publicano, él fue a orar y él empezó a golpearse el pecho. Señor, sé propicio de mi pecador. Sé propicio. El infierno está lleno de gente buena. Qué difícil es predicarle el evangelio a un bueno. A mí cuando una persona me dice, no, es que yo soy bueno, uy, hasta ahí ya me pone como una... Porque el evangelio no es para buenos. El evangelio es para pecadores, porque Cristo vino fue a salvar lo que había perdido. Entonces los buenos pues no necesitan arrepentimiento. Y cuando uno cree que es pecador y cuando uno ha estado bien perdido, uno mantiene tan agradecido con Dios y tan alegre, o sea, tan contento porque dice, de verdad estaba perdido. Pero una persona que es buena pues no necesita arrepentimiento. Un día un hombre me dijo, de esos que se van bravos de la iglesia, que buscan cualquier excusa para irse. Me lo encontré y yo le digo, ¿y qué pasó, hermanito, que no volvió a la iglesia? Me dices que en esa iglesia todos son mentirosos, son hipócritas, chismosos. Eso me dijo de todo. Y no me dejaba, y yo lo estaba escuchando, no me dejaba ni hablar. Y yo le digo, estás diciendo la verdad. Digo, sí, estás diciendo la verdad lo que estás diciendo. Porque a eso vino Cristo, a salvar pecadores. Y gente chismosa, mentirosos, borrachos, hipócritas. Todos esos éramos. Y vamos saliendo, algunos vamos saliendo del chisme, otros vamos saliendo. Y vamos día tras día. Si antes decíamos 5 chismes, luego decimos 4. Y luego 3 hasta que llegamos a 0. Y vamos, porque ese es el evangelio. Le digo, estás diciendo la verdad. Yo le digo, pero es que tú no estás llamado a eso. Dios no te llamó a mirar a veces chismoso o mentiroso. Dios te llamó a mirarlo a Él. Le digo, eso no tiene nada que ver. Porque Él vino a salvar fue gente así. Entonces, qué importante es saber lo que se mueve en la iglesia. Es muy importante, porque así tú no te vas a enojar con el hermano, no vas a estar peleando. Esto es un hospital. O sea, aquí todos necesitamos sanidad, necesitamos restauración, necesitamos que Dios nos perdone. O sea, nunca tú puedes mirar la perfección en el hombre, la perfección en el hombre no existe. O sea, vamos a ser perfectos el día que estemos en el cielo. Entonces, qué bueno es entender quiénes somos. Si nosotros entendemos quiénes somos, nosotros vamos a pelear menos, vamos a tener más paciencia con el hermano, con la hermana. Entonces, Dios es bueno. Él decía, ser propicio a mí, pecador. Entonces,
Este hombre dice, os digo que este descendió y fue uno que oraba, diezmaba y él estaba ahí. No dice que era malo tampoco, pero dice que el que fue arrepentido golpeando el pecho salió justificado antes que el otro. Porque no dice que el otro estaba haciendo cosas malas. Él estaba allá y estaba contento, yo diezmo, ofrendo, ayuno, gloria a Dios. Pero el otro estaba ahí humillado. Y él dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Dice, porque cualquiera que se enaltece y el que se humilla será enaltecido. O sea, qué importante uno reconocer ese Señor. Perdóname, la embarré. Entonces, Proverbios 28:13 es un versículo muy bonito. ¿Cuántos queremos prosperar? Yo quiero prosperar. Y mira lo que dice la Biblia. Hay una cosa que no nos deja prosperar. Y es eso. Eso no nos deja prosperar. Podemos llevar 20 años en la iglesia repitiendo el mismo día que llegamos. Como el alumno que lleva 5 años en primero. No, es que llevo 15 años. Pero 15 años que repitiendo primero. Porque si encubrimos el pecado, no vamos a prosperar. O sea, vamos a estar en el mismo sitio. Lo mismo, no avanzamos. Y Dios no nos llamó a esto. O sea, no es cuán pecador fuimos, es vamos a confesar. Pero luego tenemos una mentalidad y una cosa equivocada, porque el diablo, como es experto para transversar, él va y dice que a la iglesia católica, al cura, no, va y confiésale al cura y él le perdona. Y no es eso. O sea, ¿qué es la confesión que Dios quiere? No porque no lo sepa, él lo sabe. O sea, Dios dice que sus ojos vieron tu embrión y el mío. O sea, desde que estábamos en el embrión, él dice, este va a ser un pastor. Y él ya lo sabía. O sea, y sabe todos los desaciertos del pastor John. Todos lo sabe. Él lo vio y es más, cuando no se podía levantar, él mismo lo levantó. ¿Y cuántas veces en el cielo le voy a preguntar, Señor, cuántas veces por ahí me libró de la muerte? Porque a veces es así, a veces, ¿por qué? Y uno dice, a veces estaba así, como que ha visto la muerte como colgando del hilo y es su misericordia lo trajo y lo cuidó que no muriera. Y aún uno perdido, o sea, lo digo por mí. Yo a veces me he puesto a pensar y yo digo, ¿qué día? En ese día me iba a morir. O en ese accidente, yo tuve un accidente que no era para estar contando el cuento ahorita, pero ahí Dios me guardó, y no era evangélico, pero él sabía. Entonces, ¿qué es lo que dice que el que confiesa sus pecados? ¿Qué es? Si no lo confiesa, no va a prosperar, porque tú vas a estar herido. A veces, esto es muy importante, porque nosotros a veces tenemos raíces de amargura, a veces tenemos heridas, cosas que nos han pasado en la niñez. En la juventud estamos heridos con los padres a veces, estamos heridos y eso no nos va a prosperar. O estamos heridos y a veces la otra persona ni lo sabe. O sea, eso no te va a dejar. O la mujer con el marido. Y está ahí, o el marido con la mujer, y uno lo cambia, porque en el evangelio somos buenos para camular. Porque venimos, gloria a Dios, aleluya, y camulamos cosas. Pero pero eso no nos va a dejar avanzar. Y hay veces que la otra persona ni sabe. Y yo voy a decir algo aquí, yo voy terminando. Yo era uno que yo estaba herido con mi padre. Cuando yo llegué a Cristo, y mi papá no lo sabía, pobrecito el viejito, me quería mucho, o me quiere todavía. Pero mi padre fue muy duro conmigo cuando yo estaba pequeño, porque él fue levantado así. Y me hacía ir, mi padre tenía 2 fincas, y me hacía ir de una finca a otra, y eso eran como 3 horas caminando, y con 10 años me hacía quedar allá. Y eso para mí era una muerte, yo me iba llorando, porque me da mucho miedo irme a quedar allá solo, eso era una montaña. Y a mí eso me hizo una herida en el corazón profunda. Yo decía, mi papá no me quiere. Pues, ¿cómo va a mandar a un niño de 10 años? Y yo lloraba cuando me iba por allá. Y eso se fui creciendo y me hice adulto y yo crecí con eso. Y yo no llamaba a mi papá, yo había un rechazo. Ya cuando fue grande me iba a abrazar.
No lo quería, o sea, no quería a mi papá al lado. Pero cuando llegué a Cristo, yo hablé con él. Le dije, papá, le digo, papá, perdóneme, porque estoy herido por esto y esto. Mi papá ni se acordaba. Él no se acordaba, él pensaba que él estaba haciendo, dijera que a mí también me hacían lo mismo. Dice, no. O sea, él ni se acordaba, pero mi corazón estaba herido, yo no lo quería ni ver cerca a mi papá. Y luego hablé con él y mi papá me abrazó, me abrazó y fue algo bonito. Y yo sané mi corazón. Sané mi corazón. Entonces, qué importante es uno solucionar cosas que uno tiene. Dice pedir perdón. Y pedir perdón no es tan difícil, lo más difícil es perdonar. O sea, lo más difícil es perdonar. Pero cuando vamos a Cristo y le confesamos, yo a veces he ido al altar y le digo, Señor, ayúdame a perdonar a mi esposa porque me hirió. Amén. Sí, o sea, ayúdame a perdonar a mi esposa porque a veces la esposa le suelta una a uno que ¡tan! Ahí al corazón. Y si uno no va rápido a la presencia de Dios, eso te puede llevar al divorcio. Pero, sí, o sea, no me asusten. Yo estoy diciendo esto con libertad que mi esposa no está. Está allá. O sea, te puede llevar al divorcio. Entonces, y he ido al altar y he dicho, Señor, ayúdame a perdonar a mi esposa, ayúdame, me hirió, me duele, o sea, estoy herido. Y Dios es tan misericordioso, o a veces uno va en problemado, porque tenemos problemas en los matrimonios, cosas, es normal. Y uno va, y Señor, ayúdame a solucionar este problema. O Señor, herí a mi esposa. Ayúdale, Señor, corazón. Ayúdame para ir y solucionarlo antes de que esto se me agrande el problema. Y está uno ahí preocupado en el altar y somos personas. Nos equivocamos. Entonces, qué importante es uno ir al altar y decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame, Señor. Y Dios, eso es lo que quiere, Él ya lo sabe. Dios lo sabe todo. Entonces, eso es muy importante uno reconocer. ¿Ante quién? Ante Dios. Y uno va y se humilla y uno, Señor, la embarré. O me hirieron y ahí dice, bueno, está el Señor ahí sobándole la espalda. Y rapidito soluciona uno. A mí me ha pasado eso muchas veces. Rapidito lo soluciono y ya, arreglado el problema. O a veces con los hijos. ¿A cuánto lo han herido los hijos? A mí mis hijos me han herido. Porque a veces te sueltan unas. ¡Guau! Que dice uno, ¿lo despescuezo o qué? Pero te sueltan unas que usted dice y te tiran al alma, ¿eh? Y que yo lo que hago es voy, me arrodillo a orar y le digo, Señor, ayúdame a perdonar a mi hijo, que esto no se me vaya a hacer una raíz de amargura con mi hijo. Ayúdame, dame la sabiduría, la estrategia, cómo hacerlo. Ayúdalo a él. Y vamos y lo solucionamos. Pero si no, ¿qué es lo que hace uno? Cuando ya tiene un adolescente grande, uno herido, lo primero que hace es el golpe. A la próxima que me diga lo estampo. Y como soy el papá, tenemos la mano lista de una. Y uno no puede corregir a los hijos con rabia. No debe, o sea, porque tú lo hieres. O sea, tú le das una cachetada a un hijo y tú le vas a dejar una marca que no le va a perdonar en la vida. Porque eso es una ofensa. O sea, pegarle una cachetada a un varón, o sea, eso es la ofensa más terrible y a una mujer. Entonces, eso no se lo va a perdonar su hijo. Entonces, como está herido en el corazón, lo primero que hace es saca la mano y tenga una cachetada o un puño. Pero por eso es tan importante uno ir a Dios y decirle y estar siempre sanando. Siempre pidiendo perdón. Siéntese, Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Porque necesitamos levantar, o sea, una descendencia bien. Necesitamos levantar, o sea, no herir a nuestros hijos. Y he ido al altar y, Señor, me hirió a mi hijo, Señor. A orar, allá dame la sabiduría, la estrategia. Y Dios me sana. Cuando me vuelve a hacer otra, ya las ganas de pegarle puño ya se me ha quitado. Entonces,
Entonces ya como ya no le pego, entonces ya vuelvo y luego vuelvo otra vez porque eso es continuo. No sabemos hasta cuándo, pero los hijos siempre han dado, o cuántos han sido esos hijos excelentes. Yo sé que nosotros también éramos, sino que nos olvida, pero eso va a ser continuo. Entonces necesitamos constantemente, para eso sirve el Evangelio. O sea, ese es el Evangelio. Para esto nos sirve. Entonces, eso es lo que significa confesar. Ir y Señor, mira, me pasó esto en mi niñez. Me pasó esto. Especificarlo en la presencia de Dios. Señor, sáname. Yo voy a decir una cosa y es, una persona que no se casa en la iglesia, es la voluntad de Dios que se case. ¿Por qué no se casa? Porque no ha sanado el corazón. Si una persona herida no hay, si una mujer herida no hay hombre bueno. Ni uno. Si un hombre herido no hay mujer buena. No es, han escuchado a alguien así, pero es que todas son lo mismo. Mentiras, todas no son lo mismo. Eso es una persona, es que todos los hombres no sirven para nada. No, el que le tocó a ti a lo mejor. Pero es una persona herida, o sea, es una... Y eso sale vuelve y se consigue otro y el otro, nada. Entonces es muy importante orar por el corazón. Ir y decirle, Señor, me hirió esta persona. Yo he ido a la presencia de Dios y por allá solo donde nadie me escuche. Y empiezo a orar. A veces me gusta estar solo. Me gusta orar mucho en equipo, pero me gusta irme por ahí solo. Y estar solo y me dice, Señor, esto tengo en el corazón. Señor, esto me pasa. Señor, aquí me duele. Todavía me duele aquí esta herida que me hicieron. Sáname. Porque esto no me deja avanzar. Y la misericordia de Dios es tan grande que ahí lo coge a uno y ahí lo sana. Eso es lo que quiere Dios. Hay algo que sucede y es un porcentaje muy alto de las mujeres han sido violadas por familiares, la mayoría por familiares. Y una niña que haya sido violada y luego crece, si no sana esa herida, esa mujer va a tener un hogar desastroso, no se va a poder restaurar. Probablemente se va a separar, porque hay un odio, hay algo dentro de ella que no puede ser feliz. O sea, le causaron una herida en el alma. Tiene un trauma, los psicólogos llaman un trauma. Y esos traumas no se solucionan con la edad. Yo estaba leyendo algo y los que somos colombianos, algo lo hemos escuchado. Un tal Gadavito, Colombia, que mató más de 130 niños, él los violaba y los mataba. Y yo estaba mirando a este hombre porque hacía eso. Y dice que este hombre, él hacía eso porque a él lo había violado su padrastro. Y lo que él le hacía, su padrastro le hacía, él le hacía a los otros niños y los violaba y los mataba. Lo mismo, o sea, porque automáticamente vienen y toman posesión espíritus malos y esa persona hacía lo mismo. Y mató una cantidad de niños impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque él creció, pero su herida quedó ahí. Y él dice que lo hacía con odio. Entonces, necesitamos ir a la presencia de Dios y empezar a orar y decirle, Señor, mira, esto me sucedió. Hay cosas que quizás no las vamos a decir a nadie, porque nos da vergüenza, pero decirle, Señor, esto me pasó. Sáname, Señor, sana mi alma, porque yo necesito, tu alma está herida. Yo necesito ser sanado, restaurado. Yo no me puedo morir así. Yo no puedo terminar los días angustiado. Por eso la gente entra en depresión. Se deprime, se enferma psicológicamente y son problemas del alma. Y los problemas del alma, lo único que sana el alma es Dios. El que creó el alma lo puede sanar. Porque él lo puede hacer. De resto nadie más. Ni el psicólogo, ni el psiquiatra. Nadie puede sanar eso. Solamente Dios. Cuando uno va arrepentido dice, Señor, perdóname. Y cuando tú seas sano y cuando seamos sanos completamente, puedes tener un matrimonio. Puedes rehacer su vida porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero necesitamos confesar ¿a quién? A Dios. Esto es muy importante. Yo llevo un tiempo practicándolo y yo siempre busco a veces mi sitio por allá aparte donde no me escuchen mis hijos, no me escuche mi esposa. Y estoy por allá, Señor. Debilidades.
¿cuántos tienen debilidades? Que uno tiene y que si la mujer se diera cuenta, madre mía, lo echa uno. Pero las tenemos, somos personas. Y va uno por allá solito y Señor, este problema que tengo, Señor, sáname, Señor, guárdame sin caída. Y está uno orando donde la mujer no lo escuche, o los hijos no lo escuchen, pero está confesándole al que le puede dar la fuerza. Está hablando del que le puede dar la fuerza para poder superarlo. Porque esto es de ir al cielo. O sea, ¿para qué nos va a servir hacerlo de Judas? 3 años con el maestro, con el rey de reyes, Señor, comiendo pancito gratis, pescadito ahí, y irse al infierno. ¿A qué nos sirve eso? Yo digo que si Judas, él hubiera confesado su problema que tenía en el corazón, hasta no le hubiera sucedido eso. Lo mejor Dios hubiera sacado otra cosa. Porque el problema de Judas era la avaricia. Porque, ¿por qué vendió Judas a Cristo? Por 30, creo que fue por 30 monedas de plata. Él tenía un problema de avaricia, el problema de él era el dinero. O sea, él quería dinero, pasta, eso era un dineral. Y lo otro, él quería estatus, no, ahorita lo vendo, lo entrego y me hago buen amigo del gobernador de aquí. Entonces, ese era el problema de Judas. Pero si Judas le dice al maestro, andaba con él, le dice, mira, tengo un problema de avaricia. Es más, Jesús lo sabía, porque él lo sabe todo y él lo puso de tesorero. Ese era el tesorero. Como tiene problemas con el dinero, pues pongámoslo de tesorero. Entonces, pero él no sanó. Él no fue. Si él le dice, no estuviéramos contando eso. Y él le hubiera dicho, Señor, le hubiera dicho, mira, tengo este problema de avaricia, Señor. Sáname. Ayúdame, Señor. No quiero perderme. No estuviéramos contando esa triste historia de Judas. Ya voy terminando ya. Mira lo que dice en Hechos 3 del versículo 19 al 3, versículo 19. Dice, ¿qué es lo que Cristo quiere de nosotros? Hechos 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos. Así que arrepentíos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos. ¿A cuánto queremos tiempos de refrigerio? Que todos no tengamos un tiempo bueno, agradable. O sea, que no hayan problemas en casa, que no hayan problemas económicos, que Señor, dame unas vacaciones. Dame una que no esté siempre por ahí problemado. Necesitamos arrepentirse y convertirnos. Pero esto del arrepentimiento es siempre. O sea, todos los días. Ay, Señor, perdóname. Señor, pecamos con los pensamientos, con los ojos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nos arrepintamos y nos convertamos. Que uno diga, bueno, me arrepentí, como estoy convertido al Evangelio de Cristo, ya no lo vuelvo a hacer. Porque ahí no es lo que tiene un remordimiento de conciencia. Entonces, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos. En Hechos 2.36, este es el último que voy a leer. Hechos 2.36 al 38 dice. Hechos 2.36 al 38. Sepa, llévenme a leer, que ya voy terminando. Este es el último versículo. Dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos se arrepintieron, o sea, ahí estaban unos de los que habían matado a Cristo, de los que le habían crucificado. Y Pedro estaba dando un sermón y han matado al Cristo, al autor, el de la fe, y él les empieza a explicar todo el panorama. Entonces ellos se confundieron, les dolió el corazón, la embarramos. Entonces le dice, ¿qué haremos? Entonces le hacen una pregunta a Pedro y Pedro le dice, arrepentíos. Ahora, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y luego después del arrepentimiento, bautícese.
Cada uno de vosotros, ¿en qué? Para perdón de los pecados. A veces nos hemos bautizado, pero no nos hemos arrepentido. O sea, a veces estamos bautizados, pero no arrepentidos. Cuando uno está arrepentido, uno no quiere volver a hacer eso, lo malo. O sea, usted dice, no, es que me trajo tanto sufrimiento que no quiero. Y vuelve el diablo y vuelve y te lo pone ahí en bandeja de plata, decimos allá en Colombia. Y usted dice, no, es que no quiero porque estoy arrepentido. No quiero, me trajo muchos problemas. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es bautizarse. Vamos a ponernos de pie. Amén. Aleluya, sí, Señor. Amén. Dios quiere que nos arrepentamos, pero nos convirtamos. Que confesemos para que seamos sanados. Vamos a orar. Yo voy a invitarlos al altar, vamos a hacer una oración. Porque son ustedes los que van a recibir gente que va a llegar a la iglesia. Pero para eso se necesita estar sano. O sea, para poder recibir gente y poder recibir la gente que va a llegar heridos, enfermos, con problemas, se necesita que el grupo de los hermanos de la iglesia estén sanos. Que haya sanidad en el alma. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a decirle, Señor, ayúdame para poder confesarte mis ofensas, para que yo pueda ser sanado. Da igual la edad que uno tenga, a veces el niño está herido, el anciano. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a hablar con el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra ha sido predicada, Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor Jesús, hemos hablado tu palabra, Señor. Señor, oramos en este día, Padre Celestial, Señor, que tu palabra dé fruto al 100 por 1, al 30, al 60. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor Jesús, a confesar nuestras ofensas, nuestros pecados. Queremos ser una iglesia prosperada, una iglesia bendecida, Señor. Queremos tener tiempos de refrigerio, Señor. Queremos tener tiempos de refrigerio. Señor, ayúdanos, danos un corazón perdonador, que podamos perdonar a los que nos han ofendido, los que nos han dañado, Señor. Queremos, Señor. Queremos, Señor Jesús, queremos, Señor Jesús, queremos, Señor. Queremos, Señor Jesús, hacer tu voluntad. Necesitamos sanidad en el alma, sanidad en el corazón, Señor, necesitamos. Sabemos que tú puedes sanar el alma, sanar el corazón, Señor. Tú lo puedes hacer, Señor, rogamos, Señor Jesús. Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos por este día, Señor. Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre poderoso de Jesús, levantamos ruego. Nombre de Jesús oramos, Señor Jesús, y pedimos, Padre. Nombre de Jesús oramos por sanidad, Señor. Trae sanidad, Señor, al alma. Trae sanidad al corazón, Señor. Trae sanidad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por este varón, Señor. Ruego que le sane, le restaure, Señor, si hay heridas en el corazón.